En los gélidos días del frío invierno, en el pequeño pueblo de Domremy, al noreste de Francia, el 6 de enero de 1412 nació una niña destinada a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Juana de Arco, y aunque venía al mundo en el seno de una familia campesina y humilde, su vida marcaría una de las transformaciones más notables en la Francia medieval. Francia, por aquel entonces, era un reino devastado. La Guerra de los 100 años llevaba ya casi un siglo asolando la tierra. El enfrentamiento entre los reinos de Francia e Inglaterra por la sucesión al trono había dejado ciudades arrasadas, campos en ruinas y un pueblo sumido en la desesperación. En medio de esta tragedia, la pequeña Juana creció bajo las sombras de una guerra interminable que dividía su país. La vida en Domremy, una villa rural, no escapaba a los horrores de la guerra. El campo estaba devastado y los rumores de invasiones y saqueos constantes acechaban a los aldeanos. La familia de Juana era devota, profundamente religiosa, como la mayoría en aquella época. Su padre, Jacques d'Arc, y su madre, Isabelle Romé, la educaron en la fe católica desde muy pequeña, enseñándole a asistir a misa, rezar el rosario y participar en las devociones locales. Juana, una niña sensible, absorbió esas enseñanzas con una intensidad inusual. A medida que crecía, Juana destacaba por su carácter piadoso. Era diferente de los demás niños de su aldea. Mientras los otros jugaban o ayudaban en las labores del campo, Juana prefería pasar horas rezando y buscando consuelo en la oración. Este fervor religioso la separaba, pero también la preparaba para el increíble destino que, según ella, Dios tenía reservado para ella. Pero más allá de su vida cotidiana, Francia vivía uno de los momentos más oscuros de su historia. En 1420, con el Tratado de Troyes, el legítimo heredero al trono francés, Carlos VII, había sido desheredado en favor de los ingleses, y las esperanzas de los franceses parecían haberse desvanecido. En ese contexto de incertidumbre y caos, un faro de esperanza emergía en una joven campesina de Domremy, cuyas visiones cambiarían el destino de todo un reino. A la edad de 13 años, mientras trabajaba en el jardín de su hogar, Juana comenzó a escuchar lo que describiría más tarde como voces. Estas voces, que primero la llenaron de temor y luego de consuelo, venían, según ella, de San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita. Ellos le hablaron de una misión divina, algo que ninguna joven campesina de su tiempo habría siquiera imaginado. Debía liberar a Francia del yugo inglés y asegurar la coronación de Carlos VII como el rey legítimo. Al principio, Juana mantuvo en secreto estas visiones, rezando con fervor para entender su propósito. Las voces no se apagaron, al contrario, con el tiempo se hicieron más insistentes. Para los demás, Juana parecía una muchacha normal, pero en su interior comenzaba a gestarse un coraje implacable, alimentado por su inquebrantable fe en lo que Dios le estaba pidiendo. Para una joven campesina de un pequeño pueblo como Domremy, el hecho de recibir un mensaje divino era más que un peso abrumador, especialmente en medio de una guerra que parecía interminable. Las voces que Juana escuchaba, según sus propias palabras, se volvieron más claras y directas. Debía actuar. A los 16 años, ya convencida de su misión, Juana decidió dar un paso que cambiaría el curso de su vida y el de toda Francia. Buscaría al delfín Carlos para convencerlo de que ella, una humilde muchacha sin experiencia militar, era la enviada de Dios para liberar a Francia. El primer obstáculo que enfrentó fue ganarse el apoyo de las autoridades locales. En 1428, Juana viajó al castillo de Vaucouleurs, donde el capitán Robert de Baudricourt estaba a cargo de las tropas leales al delfín. Al principio, su propuesta parecía tan absurda que fue recibida con burlas y escepticismo. Una niña campesina que afirmaba ser guiada por Dios para liderar un ejército sonaba más como un delirio que como una estrategia militar viable. Sin embargo, la determinación de Juana era inquebrantable. Insistió una y otra vez en que debía llevar un mensaje al delfín.
Su fervor religioso y la convicción en su misión terminaron por convencer a Baudricourt, quien decidió darle una oportunidad. Tras varios meses de intentos fallidos, en febrero de 1429, finalmente se le permitió dirigirse a Chinon, donde el delfín Carlos se encontraba refugiado. No sin antes someterla a una prueba más. Se verificó su virginidad, ya que los rumores en torno a su pureza moral eran cruciales para asegurar su credibilidad. La joven pasó esta prueba con dignidad y valor. El viaje a Chinon fue largo y peligroso. Junto a un pequeño séquito, Juana atravesó campos arrasados por la guerra y territorios ocupados por enemigos. Vestida como un hombre, con el cabello corto y una armadura que ocultaba su figura, cabalgó durante días, superando el miedo y el agotamiento. Su fe era su escudo más poderoso. Cuando finalmente llegó a Chinon, la corte recibió su presencia con escepticismo. Carlos VII, a pesar de su desesperada situación, era prudente. La posibilidad de que una joven campesina fuera la respuesta a sus plegarias parecía improbable. Para ponerla a prueba, Carlos decidió organizar un truco. En su primer encuentro, se ocultó entre sus cortesanos, disfrazado, para ver si Juana lo reconocía sin haberlo visto antes. Con una seguridad que solo podía atribuirse a una intervención divina, Juana, en cuanto entró en la sala del trono, se dirigió directamente al delfín disfrazado. Cayó de rodillas ante él y le habló con una firmeza que dejó perpleja a la corte. «Señor, he sido enviada por Dios para llevaros a la coronación en Reims y para liberar a vuestro reino de los ingleses». A pesar del impacto de este primer encuentro, el delfín no aceptó de inmediato su propuesta. Sabía que cualquier paso en falso podía condenarlo. Juana fue interrogada durante días por teólogos y consejeros para determinar si realmente era una enviada de Dios o simplemente una joven ilusa. Finalmente, tras semanas de incertidumbre, Carlos decidió apostar por ella. La desesperación por la situación en la que se encontraba Francia le dio el empuje que necesitaba para confiar en la joven. Juana, con tan solo 17 años, fue nombrada capitana y se le concedió el mando de un ejército, un hecho extraordinario en una época en que las mujeres, y más aún las jóvenes sin experiencia militar, no tenían lugar en los asuntos de guerra. Pero antes de dirigirse a la batalla, Juana pidió algo más. Un estandarte blanco, con las palabras Jesús, María, inscritas en él, el símbolo de su misión divina. Con el estandarte blanco en sus manos y una fe inquebrantable en su misión divina, Juana de Arco partió hacia su primera gran prueba, la liberación de Orleans, una ciudad clave que había estado bajo asedio inglés durante meses. Era abril de 1429 y la situación era desesperada. Orleans, uno de los últimos bastiones franceses en pie, estaba al borde de caer, lo que podría haber significado el fin definitivo para la causa del delfín Carlos. Sin embargo, Juana, a sus 17 años, se dirigió al campo de batalla con una convicción que inspiró a soldados y ciudadanos por igual. La presencia de una joven mujer al mando de un ejército era algo completamente inusual en la Francia medieval, pero lo que más sorprendía no era solo su juventud, sino su fervor espiritual, que parecía infundir en las tropas un nuevo sentido de esperanza. Juana no era una estratega militar tradicional, pero su liderazgo carismático y su insistencia en la intervención divina daban a sus hombres una nueva motivación para luchar. Cuando llegó a Orleans, Juana se lanzó de inmediato a la acción, alentando a las tropas a romper el asedio inglés. A pesar de que muchos en la corte aún desconfiaban de ella, sus primeras acciones en el campo de batalla demostraron su valentía y su capacidad para influir en el curso de la guerra. El 8 de mayo de 1429, gracias a una serie de audaces ataques dirigidos por Juana, los franceses lograron levantar el sitio de Orleans. Esta victoria fue un punto de inflexión no solo en la guerra, sino también en la percepción pública de Juana. Ya no era vista como una campesina fanática, sino como la salvadora de Francia. El éxito en Orleans impulsó una serie de victorias que llevaron a Juana y al ejército francés a avanzar con determinación hacia su siguiente objetivo, la coronación de Carlos VII en Reims, tal como las voces le habían indicado.
Para los franceses, el control de Reims, lugar tradicional de las coronaciones reales, era simbólicamente vital. Sin una coronación legítima, el delfín nunca sería aceptado completamente como rey. Juana, siempre acompañada por su estandarte y movida por su devoción, guió a las tropas de victoria en victoria a lo largo del río Loira. Su fe incansable inspiraba a los soldados, y su presencia en la batalla parecía casi sobrenatural. Se cuenta que, incluso cuando resultaba herida en combate, como ocurrió durante el asalto a Jargeau, ella seguía liderando sin vacilar, segura de que estaba protegida por Dios. Este comportamiento inusual para alguien de su edad y experiencia consolidó su reputación como una figura casi mística en el campo de batalla. Finalmente, el ejército francés, con Juana a la cabeza, llegó a Reims en julio de 1429. Allí, cumpliendo con la promesa que le habían hecho sus voces, el delfín fue coronado como Carlos VII el 17 de julio. Durante la ceremonia, Juana permaneció a su lado, emocionada y con lágrimas en los ojos, consciente de que había logrado una parte fundamental de su misión divina. En ese momento, la campesina de Domremy había llevado a cabo lo impensable. Había restaurado al delfín como el rey legítimo de Francia y liberado a su pueblo del asedio enemigo. Sin embargo, a pesar de la euforia de ese momento, Juana sabía que su tarea aún no estaba completamente terminada. La guerra no había terminado, y aunque Carlos VII ahora era oficialmente rey, los ingleses y sus aliados borgoñones seguían ocupando gran parte del territorio francés. Con esta serie de victorias, Juana se había convertido en una heroína nacional. Su nombre resonaba en todos los rincones de Francia, desde los campos hasta las cortes. Pero mientras algunos la veneraban como una enviada de Dios, otros, especialmente entre los altos mandos militares y eclesiásticos, comenzaban a mirarla con recelo. ¿Cómo era posible que una joven campesina lograra lo que los generales más experimentados no habían podido? Las tensiones crecían alrededor de Juana, mientras su reputación, como una figura casi divina, empezaba a provocar tanto admiración como envidia. Antes de continuar con esta inspiradora historia, les invito a que sigamos difundiendo juntos estas enseñanzas de fe y esperanza. Pueden apoyarnos suscribiéndose, dando like y compartiendo este video con sus seres queridos. Y si sienten en su corazón el deseo de dar un paso más y acompañarnos más activamente en esta misión, pueden unirse como miembros del canal. Este gesto nos permitirá continuar llevando la vida de los santos a más personas. Gracias por su apoyo y que Dios les bendiga por su generosidad. Continuemos. A pesar de las victorias y la coronación de Carlos VII, la misión de Juana de Arco aún no había concluido. La joven guerrera, impulsada por su fe y las voces que continuaban guiándola, estaba convencida de que debía seguir combatiendo hasta que los ingleses fueran completamente expulsados de Francia. Sin embargo, el panorama político comenzaba a volverse más oscuro y el destino de Juana estaba a punto de tomar un giro trágico. Después de la coronación en Reims, Juana instó a Carlos VII a continuar la campaña militar y avanzar hacia París, que todavía estaba bajo el control de los ingleses y sus aliados borgoñones. Sin embargo, el rey, que ahora se encontraba en una posición de mayor seguridad, no compartía la misma urgencia que Juana. Las tensiones entre ella y algunos miembros de la corte, que veían con desconfianza la creciente influencia de la joven, comenzaron a aumentar. Juana, no obstante, siguió adelante. En septiembre de 1429, dirigió un asalto sobre París, pero esta vez la campaña no resultó tan exitosa como las anteriores. Juana fue herida en la pierna durante el combate y, tras varios intentos fallidos de tomar la ciudad, Carlos VII ordenó una retirada. Fue un duro golpe para la joven guerrera, que no estaba acostumbrada al fracaso. Este retroceso marcó el comienzo de una serie de dificultades para Juana, tanto en el campo de batalla como en la corte. A pesar de la creciente desconfianza de los consejeros del rey y de algunos nobles, Juana seguía siendo una figura venerada por las tropas y el pueblo. Su determinación no flaqueaba,
y en la primavera de 1430 volvió al frente de batalla, esta vez en una campaña para defender la ciudad de Compiègne, que estaba bajo asedio de las fuerzas borgoñonas. Fue en esta ciudad donde el destino de Juana dio un giro irreversible. El 23 de mayo de 1430, durante una de las escaramuzas para defender Compiègne, Juana fue capturada. Mientras cubría la retirada de sus tropas, fue derribada de su caballo y atrapada por las fuerzas borgoñonas. Los borgoñones, aliados de los ingleses, sabían que tenían en sus manos una figura invaluable, no solo militarmente, sino también políticamente. Juana no era solo una comandante. Se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para Francia. Su captura desató una serie de negociaciones entre los borgoñones y los ingleses. Mientras tanto, Carlos VII, el mismo rey al que Juana había ayudado a coronar, no hizo ningún intento serio por rescatarla. Este abandono por parte de la corona francesa marcó uno de los momentos más dolorosos de la vida de Juana. La joven, que había entregado todo por su país y su rey, fue traicionada por aquellos a quienes había servido con lealtad absoluta. Finalmente, los borgoñones vendieron a Juana a los ingleses por una suma considerable. Juana, con apenas 19 años, fue trasladada a Rouen, donde sería juzgada por herejía. Para los ingleses, el juicio de Juana no era simplemente un asunto legal, era una oportunidad de desacreditar todo lo que representaba. Si podían probar que Juana era una hereje, también podían minar la legitimidad de la coronación de Carlos VII y las victorias que había logrado bajo su mando. A lo largo de su encarcelamiento, Juana fue sometida a un trato cruel. Encerrada en una celda, encadenada y custodiada por soldados varones, fue interrogada repetidamente por teólogos y autoridades eclesiásticas que buscaban cualquier motivo para condenarla. Pero Juana, fiel a sus principios y a las voces que la habían guiado, nunca renegó de su misión. Frente a sus inquisidores, defendió con valentía sus acciones y su fe, aunque sabía que las probabilidades estaban en su contra. El juicio, presidido por el obispo Pierre Cauchon, estaba predeterminado. Juana fue acusada de herejía, brujería y llevar ropa masculina, lo cual en esa época era considerado un grave pecado. A pesar de los duros interrogatorios, Juana demostró una inteligencia y una fortaleza impresionantes, respondiendo con firmeza y astucia, lo que desconcertó a muchos de sus acusadores. A medida que el juicio avanzaba, se hizo evidente que su condena ya estaba decidida. Pero para Juana, su mayor preocupación no era su propio destino, sino mantener su fe intacta. «Todo lo que hice fue por mandato de Dios», afirmó con valentía, aún sabiendo que esas palabras la acercaban cada vez más a la hoguera. El juicio de Juana de Arco fue un proceso implacable y manipulador, cuyo único fin era desacreditar su figura y condenarla a la muerte. Encerrada en una celda oscura en Rouen, a lo largo de meses, fue interrogada una y otra vez por autoridades eclesiásticas y teólogos ingleses que buscaban cualquier motivo para destruirla. Juana, a sus 19 años, se mantuvo firme, defendiendo con una valentía sobrehumana lo que ella consideraba no solo su misión divina, sino también la verdad. Entre las principales acusaciones, además de herejía y brujería, estaba el hecho de que Juana llevaba ropa masculina, una ofensa grave en la época. Juana explicó que lo hacía como protección, ya que, al estar rodeada de hombres, era una forma de salvaguardar su dignidad. Sin embargo, sus respuestas, aunque llenas de lógica y fe, no fueron suficientes para sus jueces. La sentencia ya estaba decidida mucho antes de que el juicio comenzara. Juana debía ser destruida para anular todo lo que su figura representaba. Durante el proceso, Juana enfrentó momentos de desesperación, en particular cuando fue amenazada con la tortura para obtener una confesión. A pesar de estar completamente sola, sin apoyo ni esperanza de rescate, no renegó de las voces que la guiaban ni de su fe en Dios. Incluso, en los momentos más oscuros, cuando parecía que su cuerpo no podría resistir más, su espíritu se mantuvo inquebrantable. Finalmente, el 30 de mayo de 1431,
Tras meses de tortura psicológica y una campaña constante para destruir su credibilidad, Juana fue condenada a morir en la hoguera. El veredicto: hereje, apóstata y reincidente. En la plaza del mercado de Rouen, una multitud se reunió para presenciar la ejecución de la joven que había sido la salvadora de Francia, ahora convertida en una bruja a los ojos de sus enemigos. La escena fue desgarradora. Vestida de nuevo con ropa femenina, Juana fue conducida al centro de la plaza, donde la esperaba la hoguera. Encadenada al poste, mantuvo su mirada al cielo, invocando el nombre de Jesús hasta el último momento. Incluso mientras las llamas comenzaban a consumir su cuerpo, Juana no dejó de proclamar su fe, pidiendo perdón a Dios por sus acusadores y reafirmando que todo lo que había hecho había sido en nombre de Él. Se dice que uno de los soldados ingleses presentes, conmocionado por la valentía de Juana y su evidente devoción, murmuró: «Hemos quemado a una santa». El humo se elevaba por encima de la multitud, mientras las llamas envolvían a Juana. En su último suspiro, se escucharon sus palabras: «Jesús, Jesús, Jesús». En ese momento, su cuerpo mortal fue destruido, pero su espíritu trascendió, sellando su destino como mártir. Tras su muerte, la figura de Juana no se desvaneció. Aunque los ingleses creían que al destruirla también aniquilaban la esperanza de los franceses, sucedió todo lo contrario. La historia de Juana se esparció por todo el reino, y su martirio se convirtió en un emblema de la resistencia y la fe. 25 años después de su muerte, en 1456, la Iglesia Católica, bajo el mando del Papa Calixto III, revisó el juicio de Juana. Tras una investigación exhaustiva, se concluyó que había sido víctima de un proceso injusto y fraudulento, y fue rehabilitada oficialmente. Su condena fue anulada, y Juana pasó de ser considerada una hereje a una mártir que había actuado siempre en nombre de Dios. Varios siglos más tarde, en 1920, Juana de Arco fue canonizada por el Papa Benedicto XV, reconociendo su vida de devoción y sacrificio. Convertida en Santa Juana de Arco, se erigió como una de las figuras más veneradas de la historia de la Iglesia Católica, y también como un símbolo del coraje y la valentía del pueblo francés. Hoy en día, el legado espiritual de Santa Juana de Arco sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles de todo el mundo. Más allá de sus hazañas militares, la vida de Juana es vista como un testimonio viviente de la obediencia absoluta a la voluntad divina. En un tiempo en el que el destino de Francia parecía condenado, fue su fe inquebrantable la que la guió, enfrentando sin temor tanto a sus enemigos en el campo de batalla como a aquellos que la juzgaron y traicionaron. En la actualidad, Santa Juana de Arco es venerada como patrona de Francia y una protectora especial de aquellos que buscan coraje en tiempos de adversidad, pero su influencia va mucho más allá de las fronteras de su nación. Su vida nos enseña que Dios elige a los más humildes para llevar a cabo sus grandes obras, y que incluso en medio del sufrimiento y la incomprensión, la fe puede sostenernos y guiarnos hacia el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. En iglesias y capillas dedicadas a su memoria, miles de devotos oran cada día, pidiendo su intercesión para enfrentar sus propias batallas espirituales. Santa Juana de Arco es un faro de esperanza y determinación, un recordatorio de que incluso en medio de las llamas del sufrimiento, la fe puede mantenernos erguidos, y que el verdadero triunfo no reside en lo terrenal, sino en cumplir con el propósito que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, que la vida de Santa Juana de Arco ilumine nuestros corazones. Que su fe inquebrantable y su obediencia total a la voluntad de Dios nos inspire a enfrentar nuestras propias pruebas con el mismo coraje. Recordemos siempre que, al igual que Juana, no importa cuán pequeños o débiles nos sintamos, Dios tiene un propósito grandioso para cada uno de nosotros. Sigamos confiando en su gracia y entregándonos a su voluntad, pues en Él está nuestra verdadera fuerza. Que Santa Juana interceda por nosotros y nos ayude a caminar con firmeza en la fe. Dios les bendiga a todos.
Nos vemos en el próximo episodio de Sancta Sanctorum.